Muy buenas gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Y como les dije que si el video de los 500 bugs era muy apoyado, les iba a traer una segunda parte. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver muchos más bugs, pero ojo que este video también trae hackers, así que quédate a verlo porque hay muchos bugs que te van a ayudar y sacar ventaja de ellos. Si le das like al video, yo te doy esta galletita. Y suscríbete al canal para poder rebasar de subs al canal de Garena Free Fire. Y aparte más del 60% no está suscrito. Eso me pone triste. Comenzamos con el video. En el video anterior la verdad es que vimos poquitos, para los que son vimos creo que como 10, pero en realidad son más de 500, podemos ver que ya aumentaron. Frank en el tweet había puesto que hay pequeños errores en Brawl Stars que están por ahí para siempre y pues quería que les pusiéramos todos los bugs que veíamos dentro de Brawl Stars y como pueden ver pues le pusieron muchísimas respuestas al pibe. Por ejemplo la torreta de Tanuki J se vuelve enorme en los primeros cuadros de la animación seleccionada. Ha estado en el juego desde que se dio el skin. Como les dije, hay pequeñísimos bugs. Un ejemplo es un pequeño bug, pero que what the fuck te deja pensando cómo es que está ahí. Y dice que está en la skin de Jessie Tanuki, en esta skin del mapache. Vamos a verla muy bien, ok, ahí se la pone y creo que es ahí, ¿no? Creo que es ahí donde se la pone, a ver, ahí voy a retrasar un poquito, es ahí. What the fuck, amigo, pero qué coño más grande. Sí le cabe, sí le cabe. No la había visto yo, no la había visto así de grande. Aparte creo que está del mismo tamaño que la Jessie, weón. Casi, ¿no? Casi se van dando lo mismo. Pero what the fuck, yo nunca había visto ese error en la skin. Aquí tenemos otro un poquito más fuerte y aquí dice que los hackers han regresado de alguna manera. Los hackers que hemos visto ya regresaron de nuevo. Supercell no les baneó las cuentas y aparte no arregló ese pequeño bug que hay por ahí. Este es el clip que enseña cómo están jugando los hackers, pero pues vale saber. Este es el jugador, ¿no? Este de aquí es el jugador, este de aquí la EMS, por acá hay una Bea y por acá hay un Rico, son los hackers por así decirlo. Le damos aquí y podemos ver ahí la Bea, como, o sea, mira, para empezar, como son hackers, ¿cómo sabemos que son hackers? Vean el ataque de la Bea, ¿ok? Este todavía no da su básico y una vez que da el S, podemos ver que automáticamente la Bea dispara. Podemos ver que aquí usa la ulti y automáticamente la Bea dispara a donde está él. Y también el Rico, le sale por ahí, ahí podemos ver que agarran la pelota y pues meten gol. Ahí la falló el bot pendejo porque es un bot, pero podemos ver ahí que siguen jugando, ok, siguen jugando, no perder de vista a la Bea, ni al Rico, ni a la EMS, o sea, los tres son importantes. Y podemos ver aquí que mira la EMS como le pega al Spike, duro, le dio re duro, sabiendo de dónde estaban. Ahí tenemos al Rico también, mira cómo se quieren chingar al Stu, pero aquí el Stu es God y lo hace bien, mira, lo hace bien, pero aquí se planta y rápido la Bea le tira a este de acá, podemos ver, le da, y este también le da aquí, y este le da aquí, se mueve para acá el Stu y rápido va el ataque, y siguen siendo los mismos hackers de la otra vez, lo que nos hace pensar que pues Brawl Stars no baneó sus cuentas, no baneó los hackers. Aquí tenemos otro que al parecer también es un problema de hackers y esto dice que esto no me ha pasado muchas veces, solo 3, pero es la única vez donde pude grabarlo, ok. Él no sabe qué ha pasado aquí, vamos a ver esto y podemos ver, vale, que es una partida normal. Hay que fijarnos muy bien en el grif, este grif podemos verlo, le damos aquí, vamos a ver el grif, no pierdan la vista del grif y podemos que ese güey es la Piper y mira cómo dispara el grif. What the fuck, amigo, dispara como loco, weón. What the fuck, quién sabe cuántos básicos disparó ahí. Yo creo que disparó más de 5. Mierda, nunca había visto un grif disparar de esa manera. Yo nunca había visto esto, la verdad. No mamen. No sé dónde salió esto, pero y ahí podemos ver que dispara normalito, pero aquí podemos ver que es cuando empieza la ráfaga de disparos, weón. No sé si esto sea un bug. Anteriormente he escuchado algo como que es un bug o algo así por el estilo, pero igual puede ser algún hackercillo por ahí, Por ejemplo, aquí tenemos otro bug, que este bug beneficia a muchos, así que si estás viendo esto antes de que lo arreglen, úsalo. También Bibi puede golpear a través de cargar la ulti, esto la convierte en una necesidad en este modo de juego. A lo que esto refiere, vamos a ver aquí el clip. No pierdan de vista la Bibi que está de este lado, podemos verla aquí. No pierdan de vista la Bibi, aquí podemos ver que boom, boom, podemos ver ahí las dos Bibis que se pegan a través de la maleta esta. Podemos verlo en este modo de juego, podemos ver que ahí se pegan a través de la maleta, lo cual no debería pasar, porque si vemos en este caso podemos ver el Mortis que ahí pues no puede pasar de la maleta, ahí, o sea, no puede usar su básico ahí, ese Mortis ni ningún bar ni nada por así por el estilo. Este Frank, el que está aquí, si usa su básico contra la maleta se va a atorar el básico, pero en cambio Bibi puede pegar a través de la maleta, o sea que esto es una ventaja para el equipo que lleve Bibi. No lo van a poder usar de defensa, sino que va a poder atravesar y pues sí se los va a chingar, lo cual lleva una clara ventaja sobre el equipo contrario, el que lleve Bibi. La ulti pega contra la maleta, rebota. Ok, la ulti que pega contra la maleta, rebota ahí. Pero el básico, en cambio, pum, le da
y se la carga. Se me activó el OK Google, no sé cómo. Aquí tenemos otro bug que yo considero muy importante y podemos ver aquí que dice: cuando apuntas el super de Cowlet muestra que pasarás, pero si seguirás bloqueado por la pared. O sea que la ulti de Cowlet te muestra que sí vas a pasar, pero no. Y aquí podemos verlo, aquí en este clip podemos verlo. Aquí podemos ver cómo es que la Cowlet apunta aquí su ulti. Podemos ver que aquí se pega contra la pared, pero si la muevo un poquito, ahí parece que va de derecho, ¿vale? Parece que va de derecho, va a atravesar la pared o va a pasar por un ladito, pero una vez que la usa podemos ver ahí que se traba. Bueno, ahí podemos ver que se traba contra la pared cuando claramente esta barrita dice que sí va a pasar. O sea, ahí dice que va a pasar y pum, se traba. Eso sinceramente yo creo que es uno de los bugs los cuales te puede trolear. Te está diciendo que vas a pasar y yo que sé, quieres huir o pegarle a algún brawler que está por ahí y te encuentras a una pared. Siento que no está muy bueno y lo deberían arreglar. Creo que es un bug muy pequeñito pero con mucha importancia. Aquí tenemos otro bug que es de los que yo digo que, a ver, tal vez es muy pequeño pero igual puede importante en algún momento, te puede ser útil. Aquí podemos ver que dice: cuando los pro usan su super y muere antes de que el insecto aterrice, no puede usar su segundo gadget. Aquí tenemos el video y como podemos ver, aquí está el Sprout perdiendo vida. De hecho ya va ya se va a eliminar. Ya es una vez se eliminó aquí y podemos ver que lanzó la ulti antes de ser eliminado. Y una vez que fue eliminado, ahí podemos ver que ya salió ahí el seto la ulti, ok. Y lo que va a hacer el pibe es usar su gadget, ok. Quiere usar su gadget para regresarse lo que sería la ulti. Podemos verlo ahí y podemos ver que no funciona. Podemos ver que no funciona aún la ulti estando ahí y teniendo gadget. No sabemos por qué, pero pues bueno, siento que es un error muy pequeño, pero tal vez algún día nos hará falta. Aquí tenemos otro bug, el cual ya les lo mostré en un video, pero aquí lo explica mejor y ya se lo reportaron al pelón. Aquí dice: imposible romper huesos que están rodeados de las rocas y agua con el ataque de Grom. Podemos ver aquí lo que sería el clip. Podemos ver que este pibe pues lleva aquí a Grom. Podemos ver que hay unos huevos ahí en medio de la isla esta que tiene. Aquí en medio hay unos huesos, por así decirlo, y podemos ver que ahí Grom lanza lo que sería pues su ataque y podemos ver que no lo destruye, ¿vale? Podemos ver que ahí los huesos están solitos cuando cualquier brawler lanzando un básico de esa manera pues los destruiría, pero Grom no. Podemos ver ahí que Grom se la suda y no los rompe. Podemos ver ahí, no los rompe para absolutamente nada. Después de múltiples supers, el super de Rosa se vuelve invisible. Eso estaría muy bueno, pero vamos a ver este clip a ver qué sale. Podemos ver aquí que bueno, lleva a Rosa Mantis, pero según sirve con cualquier skin de Rosa. El pedo es que lleve su ulti. Podemos ver, a ver, de principio podemos ver que está cargando su ulti a lo loco, a lo desgraciado. Podemos ver que ahí carga la ulti una y otra vez. Podemos ver ahí que la carga, pero al volverla a usar aquí se la acaba y la vuelve a usar. Pum, la usa y ya no tiene lo que sería su escudo. Podemos ver que el escudo de Rosa se vuelve invisible y es que eso es una buena curiosidad, sinceramente. Yo no sabía que podía hacer eso. Después de tanto tiempo que le estás usando la ulti seguidamente, pues desaparece, como podemos ver aquí, desaparece. Y no sé, imagínate que estás contra muchos randoms y desaparece en media partida. A veces me siento mal, luego como la silla y me siento bien.